Hay un agotamiento que nadie ve, no el cansancio físico que se nota en la cara, no el que aparece cuando alguien pregunta cómo estás y dices, estoy cansado, sino ese otro, el que llevas por dentro, el que se acumula en silencio durante meses, a veces durante años, el de seguir siendo fuerte cuando por dentro ya no hay fuerzas, el de aguantar cuando lo que quieres es derrumbarte, el de sonreír porque si tú te caes, ¿quién sostiene lo demás? El de seguir funcionando, seguir dando, seguir siendo el que siempre está, mientras por dentro algo se va apagando. Ese agotamiento no tiene cara visible, no pide permiso para quedarse, y muy pocas veces alguien lo nombra, porque hay algo en nosotros que cree que necesitar ayuda es debilidad, que derrumbarse es fracasar, que ser fuerte es una obligación que no tiene fecha de vencimiento. Y cargamos ese agotamiento solo, en silencio, sin mostrar las grietas, sin pedir que nadie venga a cargarlo con nosotros. Pero hoy quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho directamente. No tienes que seguir siendo fuerte solo. No fue para eso que fuiste diseñado. No es lo que Dios te está pidiendo. Y la fortaleza que has estado mostrando, esa que te ha costado tanto mantener, puede descansar, porque hay una diferencia enorme entre la fortaleza que producimos con nuestras propias fuerzas y la fortaleza que recibimos de Dios. La primera se agota, siempre. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto aguantes, hay un límite, y cuando llegas a ese límite, el quiebre es real. Pero la segunda no se agota, porque su fuente no eres tú, y hoy quiero llevarte a esa fuente, no como teoría, como el camino concreto de alguien que ha estado cargando demasiado y que descubre que hay otra manera. Una que no requiere que sigas siendo el que nunca cae. Una que te invita a ser exactamente lo que eres, agotado, cargado, necesitado y completamente bienvenido. Porque hay un Dios que no te mira y dice, aguanta más. Hay un Dios que te mira y dice, ven, deja que yo cargue lo que tú ya no puedes. Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Trabajados y cargados. No dice venid los que ya descansaron. No dice venid los que ya lo resolvieron. No dice venid los que ya no necesitan nada. Dice, venid los que estáis trabajados y cargados. Los agotados, los que ya no pueden más, los que llevan demasiado. Para esos es la invitación, para ti. Primero quiero describir a alguien, y quiero que veas si te reconoces. Es la persona que en su familia es el pilar, el que sostiene cuando todo se mueve, el que no puede darse el lujo de caerse porque si cae, ¿quién recoge lo demás? Es el que en el trabajo carga más de lo que le corresponde sin quejarse, porque aprendió desde pequeño que quejarse no cambia nada, que mejor es aguantar y seguir. Es el que en sus relaciones siempre da más de lo que recibe, porque el amor que conoce es el amor que se demuestra sirviendo, siendo útil, estando disponible, nunca necesitando. Es el que en su fe es el que ora por todos, pero muy pocas veces pide que oren por él. El que sabe animar a otros en sus pruebas, pero cuando enfrenta las propias las carga solo. Porque pedir ayuda espiritual se siente como admitir que la fe no es suficiente. Esa persona existe en todas partes, en todas las familias, en todas las iglesias, en todos los equipos de trabajo. Y con mucha frecuencia esa persona está completamente agotada, y nadie lo sabe, porque el que siempre es fuerte aprende a esconder el agotamiento con una habilidad que no se puede enseñar. Lo esconde en el humor, en la ocupación constante, en el servicio incansable, en la sonrisa que nunca falla. Pero hay momentos donde la máscara pesa demasiado, momentos donde el agotamiento ya no cabe en el espacio donde lo escondes, y desborda. A las 3 de la mañana cuando no puedes dormir, en el carro de camino al trabajo, cuando nadie te ve, en el baño, el único lugar donde estás solo de verdad. Y en esos momentos, la pregunta que no le haces a nadie sale sola. ¿Hasta cuándo tengo que seguir siendo fuerte? ¿Cuándo llega alguien a cargar esto conmigo? ¿Hay alguien que vea lo que realmente está pasando aquí dentro? Si te reconoces en eso, sigue leyendo, porque este mensaje es para ti. Antes de seguir, si este mensaje ya está tocando algo en tu interior,
Te invito a escribir en los comentarios esta declaración como acto de fe. Señor, necesito tu fuerza. No como una frase religiosa, como una rendición honesta, como el reconocimiento de que hay algo que llevas que ya es demasiado pesado para cargarlo solo. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que está en ese lugar, que siempre es el fuerte, que siempre está para todos, que por fuera funciona, pero por dentro ya no puede más, porque a veces la persona que más necesita escuchar esto es la que menos lo pide. Pero ¿de dónde viene la obligación de ser fuerte? Antes de hablar de la solución, necesito hablar de la raíz, porque la creencia de que tienes que ser fuerte siempre no llegó sola. Aprendiste a hacerlo. En algún momento de tu historia, en alguna circunstancia de tu vida, recibiste el mensaje de que necesitar era peligroso. Quizás fue en una familia donde mostrar debilidad traía consecuencias, donde el llanto era signo de flojera, donde pedir ayuda era ser una carga. Quizás fue una situación donde fuiste el único que podía mantenerse de pie y lo tuviste que hacer aunque no tuvieras edad ni fuerzas para ello. Quizás fue una cultura que glorificó la resistencia como virtud máxima, que premió al que aguanta y criticó al que se quiebra. Quizás fue una fe mal enseñada que confundió la fortaleza en Dios con no necesitar a Dios, que interpretó confiar en Él como no mostrar que algo duele. Sea cual sea el origen, el resultado es el mismo. Una persona que cree que ser fuerte es una obligación permanente, que derrumbarse es fracasar, que necesitar ayuda es debilidad. Y hay algo que esa creencia hace que es particularmente cruel. No solo te agota, te aísla, porque cuando nadie sabe que cargas, nadie puede ayudarte a cargar. Y terminas más solo con cada año que pasa, más fuerte por fuera, más vacío por dentro, hasta que el cuerpo dice basta, o el alma dice basta, o Dios en su misericordia permite una circunstancia que te detiene, porque prefiere verte detenido y restaurado que corriendo y vaciándote. Y esa creencia no es verdad, no es bíblica, no es lo que Dios diseñó, y no es sostenible. Y quiero que veas algo que quizás nunca habías conectado. La fortaleza permanente, la que no descansa, la que no recibe, la que no pide no es solo agotadora. Es una forma de orgullo espiritual. No el orgullo de presumir, sino el orgullo de creer que puedes solo, que no necesitas la ayuda de Dios, que tus fuerzas son suficientes, que la gracia es para los débiles y tú aún no has llegado a ese punto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El apoyo debe estar en Él, y cuando llevas demasiado en tus propias fuerzas, cuando rehúsas soltar porque sientes que eres el único que puede con esto, estás apoyado en ti, no en Él, y eso no es fortaleza espiritual, es autosuficiencia, que tiene un límite. Y cuando llega ese límite el quiebre es mayor, porque caíste desde más alto. La humildad de decir no puedo solo no te hace más débil, te pone en el lugar correcto, en la posición donde Dios puede sostenerte, donde su fuerza puede fluir a través tuyo, donde el yugo deja de ser el tuyo y se convierte en el suyo, fácil y ligero, porque los seres humanos no fueron hechos para cargar solos. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. No fue diseñado así. Fuiste diseñado para cargar con otros, para recibir tanto como das, para ser levantado cuando caes tanto como levantas a otros cuando caen. Y cuando vives solo en la fortaleza permanente, cuando rechazas ser levantado, estás viviendo en contra de tu propio diseño. Y eso tiene un costo. Ahora quiero ser específico sobre lo que le hace a una persona cargar demasiado durante demasiado tiempo. Porque el agotamiento en silencio no es inocuo, tiene consecuencias reales. En el cuerpo, en las relaciones, en la fe, en el alma. En el cuerpo, el agotamiento crónico se manifiesta de maneras que muchas veces no conectamos con lo que realmente está pasando. Tensión que no desaparece aunque descanses, sueño que no restaura, enfermedades que aparecen en los momentos de mayor presión.
El cuerpo no puede distinguir entre la carga emocional y la carga física. Las carga ambas, y cuando la carga emocional es demasiada, el cuerpo eventualmente habla. En las relaciones, el agotamiento en silencio produce distancia. La persona que lleva demasiado empieza a cerrarse, a dar menos, a estar físicamente presente pero emocionalmente ausente, a irritarse con facilidad porque ya no tiene reservas, a alejarse de las personas que más quiere porque no le queda nada que dar. Y paradójicamente el que siempre fue el que más daba empieza a parecer el que menos está. En la fe, el agotamiento en silencio produce sequedad espiritual. La oración se vuelve mecánica. La Biblia se lee sin que las palabras lleguen al corazón. La iglesia se convierte en una obligación más, y comienza una pregunta que da miedo hacer en voz alta. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué si llevo tanto tiempo siendo fiel, siendo fuerte, dando lo que tengo me siento tan vacío? Esa pregunta no es falta de fe, es la señal de un alma que está pidiendo a gritos lo que no sabe cómo pedir con palabras. Descanso, alivio, que alguien venga a cargar esto con ella. Quiero ser específico sobre algo. El agotamiento en silencio no siempre se ve como agotamiento. Con frecuencia usa disfraces, y si no los reconoces, puedes pasarte años cargando sin saber que es agotamiento lo que llevas. El primer disfraz es la ocupación compulsiva. La persona agotada muchas veces se mantiene más ocupada de lo normal, porque mientras hay algo que hacer, no hay tiempo para sentir. El movimiento constante es una forma de anestesia. Si paro, tendré que enfrentar lo que hay dentro, y eso da demasiado miedo. Así que sigo, más actividades, más compromisos, más cosas que hacer, hasta que el cuerpo o la mente ya no pueden seguir el ritmo. El segundo disfraz es el servicio incansable. Hay personas que cuando están agotadas sirven más, porque servir les da sentido, les da identidad, les hace sentir que su existencia tiene valor. Y mientras sirvan no tienen que preguntarse cómo están ellos. El foco está en los demás, que es un lugar más seguro que el propio interior. El tercer disfraz es el humor, el que siempre tiene un chiste, el que convierte el dolor en entretenimiento, el que hace reír a todos en la reunión y llora solo en casa. La risa es el escudo más eficiente que existe para mantener a la gente a distancia sin que lo noten. El cuarto disfraz es la espiritualidad performativa. La persona que siempre tiene el versículo correcto, que siempre habla de lo que Dios está haciendo, que en los grupos de oración siempre ora por todos los demás, pero nunca pide oración para sí, que usa el lenguaje de la fe para esconder que por dentro hay una sequía real. Si te reconociste en alguno de esos disfraces, no hay condena en eso. Son mecanismos que aprendiste para sobrevivir, pero ya no necesitas sobrevivir con ellos. Hay un Dios que invita a la persona detrás del disfraz, no a la versión performativa. A ti, al agotado, al que ya no puede más. Ese es el que Jesús llama. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, no los que tienen todo resuelto. Los trabajados, los cargados, los agotados detrás de sus disfraces. Quiero presentarte a alguien que conoces, cuya historia probablemente has escuchado, pero quiero que la veas desde un ángulo diferente hoy. Su nombre es Elías, y su historia en Primera de Reyes capítulo 19 es una de las más humanas y más poderosas de toda la Escritura. Elías acababa de vivir el momento más grande de su ministerio. En el Monte Carmelo, había desafiado a 450 profetas de Baal, había orado, había caído fuego del cielo, había ganado. Era el momento de más visibilidad, de más poder, de más evidencia del Dios que lo respaldaba. Y en ese mismo momento, la reina Jezabel le envió un mensaje. Le dijo: así me hagan los dioses si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Una amenaza. Y Elías huyó. El hombre que acababa de ver fuego caer del cielo, huyó. El que había sido el instrumento de uno de los milagros más espectaculares de la historia bíblica, huyó. Y siguió huyendo hasta que ya no pudo más, y se sentó bajo un árbol de enebro en el desierto, y pidió morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera de Reyes 19, versículo 4. Eso no es una persona débil que nunca tuvo fe. Eso es una persona que llegó al límite.
que cargó tanto durante tanto tiempo que se quebró, que el agotamiento acumulado, la tensión de la batalla espiritual, la presión del liderazgo, la soledad del que siempre tiene que ser fuerte, finalmente lo derrumbó. Y Elías se durmió bajo ese árbol, agotado, roto, listo para rendirse. Y entonces ocurrió algo que dice todo sobre quién es Dios. El ángel del Señor llegó, y no llegó con un sermón, no llegó con una reprensión, no llegó con un «¿Cómo es posible que estés aquí si acabas de ver lo que hice en el Carmelo?». Llegó con pan y con agua, y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Eso es lo que Dios hace con los que llegan al límite. No los regaña, no los presiona para que sean más fuertes, los alimenta, los deja dormir, los cuida. Y luego les dice: «Hay camino por delante, pero primero, descansa, come, recupera fuerzas». Y lo más importante de todo, cuando Elías habló desde su agotamiento y su desesperación, Dios no lo abandonó. Cuando dijo: «Ya no quiero seguir», Dios no lo desechó. Lo encontró exactamente donde estaba, lo cuidó exactamente como necesitaba, y luego lo envió con una misión renovada. Eso mismo está disponible para ti. El Dios que encontró a Elías bajo el árbol te está encontrando a ti ahora mismo. En tu agotamiento, en tu límite, en ese lugar donde ya no puedes más. Y no llega con un sermón, llega con pan, con agua, con la misma ternura que mostró en el desierto. Pero, ¿qué es lo que Dios piensa de tu agotamiento? Quiero desmantelar una mentira que muchas personas creyentes cargan. La mentira de que el agotamiento es señal de poca fe, que si confiaras más, si oraras más, si tuvieras una fe más sólida, no te cansarías así, que el quebrantamiento es una falla espiritual. Esa mentira hace que la persona ya agotada cargue además la culpa de estar agotada, y es completamente falsa. Jesús se cansó. Juan capítulo 4, versículo 6 dice que Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Fatigado. El Hijo de Dios se sentó porque estaba cansado, sin culpa, sin pretender que no era así. Simplemente se sentó. Jesús durmió durante una tormenta. Marcos 4, versículo 38. En medio de olas que amenazaban hundir la barca, Jesús dormía, porque el cuerpo humano que habitó necesitaba descanso. Y Jesús lo tomó sin disculparse. Jesús se retiró. Marcos 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. En medio de su ministerio más activo, Jesús buscaba el retiro, el silencio, la restauración. No era debilidad, era sabiduría. Y si el Hijo de Dios descansó, durmió, y se retiró para recuperarse, ¿qué te hace pensar que tú tienes que ser más fuerte que Él? El agotamiento no es una falla, es una señal de que llevas demasiado, de que necesitas ayuda, de que es tiempo de soltar parte de la carga. Y Dios no te mira con decepción cuando llegas al límite, te mira con la misma ternura con que miró a Elías bajo el árbol, con la misma compasión con que alimentó al profeta agotado, con el mismo amor que le dijo: «Levántate y come, porque el camino es largo». ¿Sabes qué es lo que más me impacta de esa respuesta de Dios a Elías? No es que le diera pan, es que no le preguntó por qué llegó al límite. No hizo un análisis de qué salió mal, no lo hizo sentir culpable por estar agotado después de semejante victoria. Solo lo cuidó, con una sencillez y una ternura que dice más sobre Dios que cualquier teología. Dios es el tipo de padre que cuando su hijo llega roto no lo interroga, lo alimenta, lo abraza, lo deja descansar, y cuando está listo, lo envía de nuevo con propósito renovado. Y hay algo en esa respuesta de Dios a Elías que tiene que cambiar cómo te ves cuando estás agotado. Dios no le dijo: «¿Cómo llegaste hasta aquí?». No le dijo: «Después de todo lo que hice en el Carmelo, así me pagas». No le dijo: «Los profetas no se derrumban así». Le dio pan, le dio agua, y le preguntó con voz suave: «¿Qué haces aquí, Elías?». No como reprensión, como alguien que quiere escuchar, que le está dando espacio a Elías para decir lo que llevaba. Y Elías respondió con honestidad brutal. Dijo: «Soy el único que queda, buscan mi alma, ya no puedo más». Y Dios no lo corrigió, lo escuchó,
y luego lo llevó al siguiente paso. Ese es el Dios que te está esperando a ti, el que pregunta con amor, ¿qué haces aquí? No para regañarte, para escucharte, para que puedas decirle lo que realmente llevas. Él sabe que el camino es largo, Él sabe lo que cargas, y quiere cargarlo contigo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la fortaleza del mundo y la fortaleza de Dios? El mundo tiene una definición de fortaleza. Es la capacidad de aguantar sin quebrar, de cargar sin pedir ayuda, de seguir adelante sin importar lo que cueste, de no mostrar las grietas, de funcionar aunque por dentro todo esté roto. Esa definición es agotadora y eventualmente produce exactamente lo que quiere evitar: el quiebre. Dios tiene una definición completamente diferente de fortaleza. Su fortaleza no es la capacidad de no necesitar, es la capacidad de recibir. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice algo que Pablo aprendió a través de un proceso doloroso. Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Mi poder se perfecciona en la debilidad, no a pesar de ella, en ella. El poder de Dios no llega cuando tú eres suficientemente fuerte para no necesitarlo. Llega cuando reconoces que no puedes solo, cuando abres la mano que has tenido apretada, cuando dejas de aguantar con tu propia fuerza y dices: «Señor, necesito la tuya». Y luego Pablo dice algo que invierte completamente la lógica del mundo. Dice: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». De buena gana, no con vergüenza, no con culpa. De buena gana se gloría en las debilidades, porque sabe que ahí es donde el poder de Cristo descansa sobre él. Eso cambia completamente la ecuación. La debilidad reconocida no es el final, es la puerta de entrada al poder de Dios. El agotamiento admitido no es fracaso, es el momento en que Dios puede entrar a hacer lo que tú no puedes. La fortaleza verdadera no es no caer, es caer y saber a quién llamar. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31 lo describe con imágenes que no se olvidan. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, no los que nunca se cansaron. Los que se cansaron y esperaron en Él, los que llegaron al límite y se volvieron a Dios en lugar de seguir empujando solos. Para esos nuevas fuerzas. Hay algo que pocas personas en el mundo cristiano se atreven a decir directamente. El agotamiento prolongado afecta la fe, no porque la fe sea frágil, sino porque somos seres integrales. Cuando el cuerpo está agotado, la mente está agotada. Cuando la mente está agotada, las emociones están agotadas. Y cuando todo eso está agotado, el acceso al espíritu se vuelve difícil. No imposible, pero difícil. La oración que antes fluía ahora cuesta. La palabra que antes hablaba ahora parece muda. La iglesia que antes era refugio ahora parece una obligación más en una lista demasiado larga. Y entonces viene la culpa de sentir que la fe se enfrió, de que ya no sientes lo que antes sentías, de que Dios parece más lejano. Y a esa culpa hay que decirle algo importante. No es falta de fe, es agotamiento. El profeta Elías no perdió la fe cuando se sentó bajo el árbol y pidió morirse. Estaba agotado. Y Dios no le pidió que orara más. Le dio pan y le dejó dormir. Porque Dios sabe que hay veces que la mejor oración es descansar, que la acción espiritual más poderosa es soltar la carga, que el primer paso hacia la restauración espiritual es el cuidado del cuerpo y del alma que lo sostiene. Así que si estás en ese lugar donde la fe se siente lejana y la sequía espiritual es real, no te castigues. Primero descansa, suelta la carga, cuida el cuerpo, permite que alguien te cuide. Y desde ese lugar de menor presión, desde ese lugar de menor agotamiento, la fe vuelve a respirar. Dios no se fue, estaba esperando que tuvieras espacio para recibirlo. Primera de Reyes 19 no termina con Elías bajo el árbol, termina con Elías escuchando la voz de Dios en un silbo apacible, no en el viento recio, no en el terremoto, no en el fuego, en el silbo apacible.
La voz de Dios que llegó cuando Elías finalmente tuvo quietud, cuando dejó de correr, cuando descansó, cuando estuvo disponible para escuchar. Esa misma voz te está esperando a ti, en tu silencio, en tu quietud, en el momento en que sueltes lo suficiente para escuchar. Pero, ¿cómo soltar la carga que no te corresponde? Quiero darte pasos concretos, porque reconocer el agotamiento es el primer paso, pero necesitas herramientas para comenzar a soltar lo que llevas. Paso 1. Nombra lo que estás cargando. El primer acto de liberación es poner palabras a lo que cargas, no en términos generales, específicamente. ¿Qué es exactamente lo que te pesa? ¿Qué es lo que llevas que no es tuyo? ¿Qué responsabilidades has asumido que exceden lo que deberías cargar? ¿Qué dolores ajenos estás cargando como si fueran propios? Cuando pones nombre a lo que cargas, le quitas la vaguedad que lo hace más pesado y te da claridad sobre qué necesitas entregarle a Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no la parte que parece aceptable mostrar. Toda la ansiedad, todo el peso, toda la carga. Paso 2. Permite que alguien te vea. Una de las trampas del que siempre es fuerte es la soledad que produce, porque cuando nadie sabe lo que cargas, nadie puede ayudarte a cargarlo. Y parte de lo que necesitas es permitir que alguien entre. No tienes que contarle todo a todo el mundo, pero hay alguien de confianza que necesita saber cómo estás realmente. No el cómo estás bien, el cómo estás de verdad. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad, cargad juntos. Eso no puede ocurrir si nadie sabe que hay algo que cargar. Paso 3. Aprende a decir no. Una de las fuentes más grandes de agotamiento en el que siempre es fuerte es la incapacidad de decir no. Porque decir no se siente como abandonar a alguien, como no ser suficientemente fiel, como dejar caer algo que dependía de ti. Pero hay cargas que Dios nunca diseñó para ti. Hay responsabilidades que alguien más tiene que asumir. Hay límites que no son egoísmo sino sabiduría. Jesús mismo no sanó a todos los enfermos de Israel durante su ministerio. No respondió todas las preguntas. No satisfizo todas las expectativas y vivió en perfecta obediencia al Padre. Decir no a lo que no es tuyo cargar no es falla, es obediencia. Paso 4. Practica recibir. Esta es quizás la más difícil para el que siempre es fuerte, porque dar es familiar, dar es donde se siente útil, valioso, necesario. Pero recibir requiere vulnerabilidad, requiere admitir necesidad, requiere bajar la guardia, y eso es exactamente lo que Dios te está invitando a hacer. Recibir su gracia, recibir su descanso, recibir el cuidado de las personas que quieren dártelo. Cada vez que permites que alguien te ayude, que alguien ore por ti, que alguien cargue algo contigo, estás ejercitando un músculo que el agotamiento atrofió, el músculo de recibir, y ese músculo es tan importante como el de dar. Paso 5. Regresa al reposo de Dios. No hay sustituto para el tiempo en la presencia de Dios, no como una actividad más en tu lista, no como un deber religioso, sino como lo que es, la fuente de restauración que ninguna otra cosa puede darte. El Salmo 23 describe algo que muchos conocen pero pocos experimentan realmente. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lugares de delicados pastos, aguas de reposo. Esa restauración está disponible para ti, pero requiere ir al pastor, requiere sentarse, requiere dejar de correr, requiere confiar en que el pastor cuida mientras tú descansas. Ahora quiero contarte la historia de Roberto. Roberto era el pilar de su familia desde los 17 años. Su padre había abandonado el hogar. Su madre trabajaba doble turno para que alcanzara. Y Roberto, el mayor de 3 hermanos, asumió lo que nadie le pidió que asumiera, pero que claramente necesitaba ser asumido. Trabajó desde joven, ayudó a pagar cuentas. Fue el que estuvo para sus hermanos menores, el que no se podía caer. Con el tiempo Roberto formó su propia familia, tuvo hijos, construyó su negocio y siguió siendo el pilar. Ahora de su esposa, de sus hijos,
de su madre anciana, de sus hermanos con sus propias crisis. Siempre disponible, siempre fuerte, siempre el que resolvía. Y por fuera todo parecía bien, pero por dentro Roberto llevaba décadas sin descansar de verdad, sin quitarse la carga, sin pedirle a nadie que lo cargara. Hasta que un día, sin que nada dramático ocurriera, sin que hubiera una crisis nueva, Roberto simplemente no pudo más. Se sentó en su carro después del trabajo y no pudo entrar a su casa, porque entrar significaba ser fuerte de nuevo, dar de nuevo, resolver de nuevo, y ya no tenía nada que dar. Y en ese carro, en ese estacionamiento, Roberto hizo algo que no había hecho desde niño. Lloró, y en ese llanto dijo a Dios lo que nunca se había atrevido a decirle. Señor, ya no puedo, no tengo más, estoy vacío, necesito que alguien me cargue a mí. Y algo pasó en ese momento. No un milagro visible, no una voz audible, pero una paz que Roberto describió después como haber soltado algo que llevaba sobre los hombros desde que tenía memoria. Y desde esa noche en el estacionamiento, Roberto comenzó a cambiar. Aprendió a pedir ayuda, a decirle a su esposa cómo estaba realmente, a pedirle a Dios cada mañana la fuerza para ese día, en lugar de intentar acumular fuerza propia, a decir no cuando no tenía capacidad, a recibir el cuidado de otros sin sentir que era una carga. Y lo que descubrió lo sorprendió, que la fortaleza que recibía de Dios era más real, más profunda, más sostenible que la que él había estado produciendo por cuenta propia. Que el descanso que encontraba en la presencia de Dios restauraba lo que años de agotamiento habían gastado. Que ser vulnerable no lo hizo más débil, lo hizo más humano, y paradójicamente más útil para los que lo rodeaban, porque ahora daba desde un lugar de abundancia, no desde el vacío. Roberto dice hoy algo que quiero que escuches. Dice, el día que admití que no podía solo fue el día que descubrí que nunca tuve que hacerlo solo. Que Dios había estado esperando ese momento todo el tiempo, esperando que soltara lo que yo creía que solo yo podía cargar, para mostrarse como el que realmente lo carga todo. Y Roberto agrega algo más. Dice, lo que más me sorprendió no fue el alivio de soltar, fue descubrir que las personas que me rodeaban también querían darme, que habían querido hacerlo durante años, pero yo nunca les había dado espacio. Mi fortaleza permanente no solo me agotaba a mí, también le impedía a otros cumplir su llamado de cargar junto a mí. El día que bajé la guardia, la familia que Dios me había dado pudo finalmente ser familia de verdad. No solo gente que recibía de mí, sino gente que también podía darme. Y eso cambió todo. La comunidad se volvió real, la fe se volvió más profunda, y la fortaleza que encontré del otro lado del quebranto fue de una calidad completamente diferente. No la fortaleza que yo producía con esfuerzo, la fortaleza que Dios da, que descansa, que restaura, que no se agota, porque su fuente no soy yo, es Él. Quiero hablarte directamente ahora, a ti que llevas años siendo el fuerte, el pilar, el que sostiene, el que resuelve, el que no puede darse el lujo de caerse. A ti que cuando alguien te pregunta cómo estás dices bien aunque por dentro la respuesta correcta sería diferente. A ti que ayudas a todos en sus pruebas pero llevas las tuyas solo. A ti que en los momentos más oscuros de la madrugada, cuando el agotamiento ya no cabe en el lugar donde lo escondes, te preguntas hasta cuándo. A ti que sientes que pedir ayuda es imponer, que necesitar es fallar, que derrumbarse es decepcionar a alguien. A ti que ha visto a otros derrumbarse y los sostuviste, pero nunca has permitido que nadie te sostenga a ti. A ti que cuando alguien pregunta si necesitas algo, dices que no antes de terminar de escuchar la pregunta. A ti que cree que su valor está en lo que produce, en lo que resuelve, en lo que da y que sin eso ya no hay nada que ofrecer. A ti que ha confundido el aguantar con el confiar, que cree que si le dice a Dios que ya no puede más, está fallando en la fe, que la fortaleza espiritual se mide en cuánto aguantas sin quebrarte. Pero Job se quebró, y Dios dijo que Job había hablado lo recto. David lloró, clamó, se desesperó y fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Elías pidió morirse, y Dios lo cuidó con ternura de padre. El quebranto honesto delante de Dios no es falta de fe, es la fe más real que existe, la que llega ante Dios con las manos vacías en lugar de con una actuación.
la que dice, aquí estoy, ya no tengo fuerzas propias, solo tengo a ti, y esa fe es exactamente la que Dios honra. Dios te ve el agotamiento que nadie más nota, ve el peso que has estado cargando sin quejarte, ve la fidelidad silenciosa de años dando desde el vacío, ve lo que le has costado ser fuerte. Y su mensaje para ti no es, aguanta más. Su mensaje es el mismo que le mandó al profeta agotado bajo el árbol. Levántate y come, descansa, el camino sigue, pero primero cuídate. Deja que yo te cuide, no tienes que ser el fuerte aquí, aquí puedes ser el que recibe, el que descansa, el que finalmente suelta. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayamos, esa es la promesa, no que nunca te cansarás, sino que si no desmayamos, si seguimos la siega llegará. Pero para no desmayar necesitas ser restaurado, necesitas el descanso que solo Dios puede dar, necesitas soltar la carga que no es tuya, y necesitas recibir la fortaleza que no viene de ti. Esa fortaleza está disponible, ahora, para ti. Ahora quiero invitarte a orar conmigo. Una oración para el que ya no puede solo. Pon una mano en tu pecho si puedes, y ora conmigo. Padre, vengo ante ti con algo que me cuesta admitir. Estoy agotado, no solo físicamente, profundamente, en el alma. Llevo demasiado tiempo siendo fuerte porque sentí que no había opción, porque si yo no lo cargaba, nadie lo haría, porque aprendí que necesitar era peligroso, porque confundí la fortaleza humana con la fe en ti. Hoy quiero reconocer algo que me ha costado decir. Ya no puedo solo, y no tengo que poder solo, porque nunca fue el diseño. Tú no me creaste para cargar solo, me creaste para caminar contigo, para recibir de ti, para dejar que tu fuerza sea la que me sostiene, no la mía. Así que hoy suelto las cargas que no me corresponden, las responsabilidades que exceden lo que puedo llevar, los dolores ajenos que he tomado como míos, las expectativas que he cargado para no decepcionar a nadie, el peso de siempre tener que tener las respuestas, de siempre ser el que resuelve, de siempre funcionar aunque esté roto por dentro. Te lo entrego a ti, todo, y recibo lo que prometes. Descanso para mi alma, tu yugo que es fácil, tu carga que es ligera, la fortaleza que se perfecciona en mi debilidad, las alas de águila para los que esperan en ti. Gracias porque no me miras con decepción cuando llego al límite. Gracias porque al Elías agotado lo alimentaste, lo dejaste dormir y lo enviaste con misión renovada. Y harás lo mismo conmigo. Gracias porque tu poder se perfecciona precisamente donde yo soy débil. Gracias porque no tengo que cargar esto solo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios, Señor, necesito tu fuerza. Esa oración la recibe el cielo. Es la admisión que abre la puerta al descanso real, al poder que no viene de ti, a la restauración que solo Dios puede dar. Y escribe también en los comentarios, si necesitas oración. Esta comunidad ora la una por la otra, y hay algo que se activa cuando muchos corazones se unen en fe. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que siempre es el fuerte, el que siempre está para todos, el que nunca pide ayuda, el que por fuera parece bien, pero por dentro lleva demasiado. Porque a veces la persona que más necesita escuchar que no tiene que ser fuerte solo es la que nunca lo pediría. Y tu acción de compartir puede ser la mano de Dios llegando a esa persona en el momento exacto que la necesita. Ya no tienes que ser fuerte solo, nunca tuviste que serlo. Esa historia de que tenías que cargar todo comenzó en algún momento de tu vida. Alguien o algo te dijo que necesitar era peligroso, y lo creíste, y construiste una fortaleza alrededor, y esa fortaleza te protegió por un tiempo. Pero también te aisló, y te agotó, y llegó el momento de que esa fortaleza ya no se sostenga, no porque falló, sino porque ya no la necesitas, porque hay una fortaleza diferente disponible, una que no produce agotamiento, que no requiere que escondas las grietas, que no depende de que nunca te derrumbes. La fortaleza que se perfecciona en la debilidad, la que fluye del Dios que te está mirando ahora mismo, con ojos de amor.
con la misma ternura con que miró al profeta agotado bajo el árbol, y te dice lo mismo: levántate, come, descansa, el camino sigue. Pero ya no tienes que caminarlo solo. Hay un Dios que ha estado esperando que sueltes, que ha estado listo para cargar contigo lo que tú no puedes cargar solo, que no te pide que aguantes más, te pide que vengas, trabajado, cargado, agotado, y Él hará el resto, porque su yugo es fácil y su carga es ligera, y en Él hallarás descanso para tu alma, el descanso real, el que no da el sueño ni las vacaciones, el que solo da su presencia, para ti, hoy, siempre. Y cuando llegues a ese descanso, cuando hayas soltado lo que no te corresponde cargar, cuando hayas recibido la restauración que solo Él puede dar, algo ocurrirá. No que dejarás de dar, sino que darás desde un lugar diferente, desde la abundancia en lugar del vacío, desde la fortaleza de Dios en lugar de la tuya, desde el amor que fluye libremente en lugar del deber que agota. Y esa versión de ti, la que da desde la plenitud, es mucho más poderosa, mucho más sostenible, mucho más parecida a lo que Dios diseñó cuando te creó. Así que suelta, descansa, recibe, y luego vuelve a dar, pero esta vez con Él cargando contigo, porque ese es el yugo que Jesús ofrece, no el de cargar solo, el de cargar juntos, y juntos el peso se vuelve diferente, fácil y ligero. Amén.